déjenme hacerles una pregunta peligrosa. Así es, una que nadie se atreve a formular, una que, si es cierta, cambia toda la historia de la humanidad. ¿El verdadero sello de Dios está en tu alma o en tu ADN? Porque Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Enoc dice que hubo mezclas prohibidas. Atrahasis habla de arcilla y sangre divina. Y las culturas antiguas repiten lo mismo una y otra vez, como si estuvieran tratando de decirnos algo que olvidamos. Así que pregunto otra vez, ¿quién diseñó lo que somos? ¿Un creador espiritual? ¿Un grupo de Elohim trabajando en conjunto? ¿O seres que manipularon el código humano y dejaron su firma dentro de cada célula? Si el sello es biológico, si el sello es un código, entonces nada es como nos dijeron. Los Nefilim no serían mitos, los vigilantes no serían metáforas, el diluvio no sería castigo, sería un reinicio. Y la guerra celestial no sería una pelea entre ángeles, sería una batalla por nuestra programación genética. ¿Codiguistas? ¿Qué pasaría si tu ADN es la evidencia del conflicto más antiguo del universo? ¿Qué pasaría si la marca del Creador fue alterada por quienes cayeron para enseñarnos lo prohibido? Hoy vamos a entrar en el territorio más delicado, más polémico y más vigilado de toda la saga. Hoy preguntamos en voz alta, ¿quién controla el código humano? ¿El Creador? ¿O los dioses que descendieron del cielo? Prepárense, porque este es el misterio final del sello y el comienzo del conflicto por la herencia humana. Antes de iniciar y meternos de lleno, déjame explicarte algo, y necesitamos que lo entiendas. Este no es un video más, no es un capítulo aislado, no es una teoría curiosa para pasar el rato. Este es el eje de toda la saga. Todo lo que has visto, los Anunnaki, Dilmun, los árboles del Edén, los vigilantes, los híbridos, las rebeliones del cielo, Enki, Enlil, Lucifer, la serpiente, Atrahasis, convergía hacia un solo punto, el origen del código humano. Y este video es justamente eso, la pieza que une todas las historias. ¿Por qué es tan importante llegar hasta el final? Porque este capítulo responde la pregunta que los textos antiguos jamás contestan directamente, pero que está escondida en cada mito, cada verso, cada tablilla. ¿Quién controla realmente lo que somos? No quién creó el universo, no quién es bueno o malo, no quién cayó o quién obedeció, sino quién diseñó tu ADN, quién lo modificó, quién quiso destruirlo y quién luchó para protegerlo. Todo eso está aquí. Ahora sí, sin más que decir, iniciamos. El origen del sello. Codiguistas. Si vamos a descubrir qué es realmente el sello de Dios, primero tenemos que volver al principio, al primer versículo que habla de nuestra identidad. En Génesis 1:26 está escrito: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Durante siglos, este pasaje fue leído como un símbolo espiritual, como si imagen significara alma y semejanza significara moralidad. Pero el texto nunca dice eso. Nunca explica qué significa exactamente ese sello. Solo afirma que existe. Un sello divino colocado sobre la humanidad. Un diseño que nos hace distintos a todo lo que respira en la tierra. Y aquí nace la pregunta prohibida, codiguistas. ¿Qué tal si esa imagen y semejanza no era una metáfora espiritual, sino una huella biológica? Porque en muchas tradiciones antiguas, desde Sumeria hasta Qumran, se describe que los dioses dejaban una marca en su creación, un signo, una firma, un elemento que los diferenciaba del resto. En la Biblia, ese concepto aparece como sello, una marca del Creador sobre lo creado. En la tradición sumeria, esa marca es literal, mezcla de arcilla y sangre divina. En escritos modernos, algunos investigadores lo llaman código, ADN, un diseño interno, un patrón matemático, un sello que no se ve en el alma,
sino en nuestras células. Codiguistas. Este es el punto de partida. Antes del diluvio, antes de los vigilantes, antes de la rebelión celestial. El sello estuvo aquí desde el comienzo, y si seguimos las pistas, descubriremos que detrás de esa imagen y semejanza podría esconderse algo más profundo que la teología tradicional, un mensaje escrito en nuestros genes. Evidencias textuales de una manipulación genética. Codiguistas. Si el sello estaba en el ADN, entonces tenía que haber pistas, pistas en los textos, pistas en los mitos, pistas en las palabras que siempre estuvieron allí, pero que nadie se atrevió a leer sin miedo. Y cuando abrimos esos textos antiguos, lo primero que aparece es algo que la mayoría pasa por alto. En Génesis 1:26 no dice, crearé al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Plural. Elohim. Un término que no significa un solo Dios, sino un grupo, un consejo, una asamblea celestial. Codiguistas. ¿Qué clase de creación necesita un equipo? Luego viene Génesis 2:7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero ese aliento, ese ruaj, también se interpreta como activación, encendido, inicio, como si algo se hubiera despertado dentro del cuerpo de barro, como si ese soplo no fuera poesía, sino un proceso. Y cuando salimos del Génesis y miramos el libro de Enoc, la historia se vuelve todavía más clara. Enoc describe a los vigilantes enseñando mezclas prohibidas, enseñando secretos que no eran para humanos, interviniendo en líneas de sangre que no debían tocarse. Mezclas prohibidas o modificaciones genéticas. Y luego, codiguistas. Está la tablilla de Atrahasis, el texto más antiguo que describe la creación humana. Un texto anterior a la Biblia, un texto sumerio que dice, sin metáforas, que el hombre fue creado con arcilla, más sangre divina, no alma, no magia, no polvo y soplo, una mezcla biológica, arcilla. Como base, sangre divina. Cuando juntas la Biblia, Enoc y Atrahasis, el patrón ya no parece alegoría, parece un proyecto, una intervención, una ingeniería. Parece que la humanidad no fue simplemente creada, fue fabricada. Enki como ingeniero biológico. Codiguistas. Si seguimos las huellas más antiguas de la humanidad, todas nos llevan al mismo nombre, Enki. No como un dios de templos y ofrendas, sino como un ingeniero, un arquitecto biológico, el verdadero diseñador del ser humano. Las tablillas sumerias lo dicen sin metáforas. En el poema Atrahasis, traducido por Kramer y Botero, se describe la creación del hombre con dos ingredientes, arcilla y sangre divina. Una mezcla precisa, intencional, calculada. Y quien dirige ese proceso no es Enlil, no es Anu, es Enki. El texto afirma que él selecciona la materia terrestre, extrae la esencia de un dios inmolado y combina ambas sustancias para modelar al humano según el diseño establecido. Enki no observa la creación, la fabrica. Su papel como dios de la sabiduría incluye también las leyes ME, los códigos que rigen la vida, la organización del mundo, las artes, la ciencia, la inteligencia y, según interpretaciones modernas, los patrones de comportamiento y estructura, algo muy parecido a lo que hoy llamaríamos información genética. Pero hay más. En el mito de Enki y Ninhursag, Dilmun no aparece como un paraíso espiritual, sino como un espacio perfecto, sin enfermedad, sin fallas, sin muerte. Un entorno ideal, como un laboratorio diseñado para experimentar con formas de vida. Es allí donde Enki realiza correcciones, intervenciones, ajustes. Cuando un organismo falla, él lo modifica. Cuando algo no funciona, él busca equilibrio. Cuando la humanidad enfrenta límites, él introduce nuevas capacidades. Codiguistas. Enki no solo crea, itera, mejora, afina, como si el ser humano hubiera sido un proyecto en desarrollo, y él, el ingeniero principal. Y es precisamente esa intervención constante, esa mano en la evolución humana, lo que encendería la mayor de las guerras en el cielo. Enlil y el miedo a un humano demasiado avanzado. Codiguistas.
En las historias más antiguas del mundo hay un patrón que siempre se repite. Cada vez que el ser humano despierta, alguien en el cielo se inquieta, y ningún texto lo muestra con tanta claridad como los relatos sumerios y bíblicos sobre Enlil. Mientras Enki veía potencial, Enlil veía peligro. Mientras uno miraba al ser humano como un proyecto que debía evolucionar, el otro lo veía como algo que debía mantenerse bajo control. En la epopeya de Atrahasis, esto queda brutalmente claro. Cuando la humanidad empieza a multiplicarse, a aprender, a organizarse, a pensar con demasiada fuerza, Enlil pronuncia una frase que cambió la historia. Son demasiado ruidosos, pero codiguistas, ese ruido no era sonido, era conciencia, era avance, era evolución. Para Enlil, un ser humano que piensa demasiado es un ser humano que deja de obedecer, y esta misma preocupación aparece también en la narrativa hebrea. En Génesis 3:22, después de que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, la voz divina declara: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahí están las palabras exactas. No dice el hombre cayó, dice el hombre es como uno de nosotros. Enlil, la autoridad máxima, no temía la desobediencia. Temía la igualdad, temía un humano con la misma capacidad de comprender, discernir, elegir. Por eso el conocimiento fue prohibido, por eso el árbol fue guardado, por eso la serpiente fue censurada. Y por eso en Atrahasis, Enlil decide iniciar un reinicio total, el diluvio. No porque el humano fuera malo, sino porque estaba avanzando demasiado. Codiguistas. Aquí nace el conflicto que atraviesa toda la saga. Un cielo que quiere mantener el orden. Un dios que quiere que no despertemos, y otro dios, Enki, dispuesto a desafiar esa autoridad para que la humanidad alcance su verdadero potencial. La serpiente y el despertar genético. Codiguistas, hay un detalle en el Edén que casi nadie se detiene a observar, y es precisamente el detalle que lo cambia todo. En Génesis 3:1, la Biblia dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo». Nada más. No dice que fuera un demonio. No dice que fuera Satanás. No dice que fuera un enemigo del cielo. Solo serpiente. Pero cuando este ser habla, no ofrece maldad ni destrucción. Ofrece algo mucho más peligroso: conocimiento. En Génesis 3:5, la serpiente pronuncia la frase clave: «Serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Y lo más perturbador, codiguistas, es que la Biblia confirma que eso ocurrió. En Génesis 3:7 dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos». Apertura de ojos. Despertar. Activación de conciencia. Eso es lenguaje de encendido, no de caída. Pero cuando miramos hacia Sumeria todo encaja aún más, porque allí la serpiente no era símbolo de maldad, sino de sabiduría, curación y conocimiento biológico, el emblema de Enki, el dios que enseñaba lo prohibido, el ingeniero de la vida. En el mito de Dilmun, la serpiente aparece protegiendo la fuente de la vida, igual que en el Edén. 2 jardines, 2 culturas, 2 serpientes asociadas al despertar humano, no a la corrupción. Entonces la pregunta ya no es quién era la serpiente, sino qué representaba. ¿Un engañador? ¿O un activador? ¿Un enemigo del cielo? ¿O un maestro que despertó el código que Enlil quería mantener dormido? Porque si la apertura de ojos, activación de conciencia, entonces lo que ocurrió en el Edén no fue un pecado, fue un despertar genético. Los Nefilim como evidencia de manipulación híbrida. Codiguistas. Lo que ocurre después del despertar del Edén no es una historia aislada, es la consecuencia directa de un proyecto que comenzó mucho antes y que los textos antiguos describen sin rodeos. Mezcla, hibridación, intervención genética. Génesis 6:2 dice: «Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres». Génesis 6:4 añade: «Había gigantes en la tierra, los valientes, varones de renombre». Pero lo que para muchos es solo poesía, para los textos más antiguos es biología prohibida. En el libro de Enoc, capítulo 7, se detalla que los vigilantes descendieron, se mezclaron con mujeres humanas y engendraron seres híbridos que no pertenecían a ninguna de las 2 especies.
Enoc, describe a estos seres como gigantes violentos, capaces de devorar todo a su paso, fruto de una mezcla prohibida que corrompió la creación original. Ese patrón no es exclusivo de los hebreos. En Mesopotamia, los Apkallu eran híbridos mitad dioses, mitad humanos. En Grecia, los héroes eran hijos de dioses inmortales: Heracles, Aquiles, Perseo. En Egipto, los faraones mezclaban sangre divina con linaje humano. En Mesoamérica, los gigantes y semidioses aparecen como guardianes de un conocimiento antiguo, culturas separadas por miles de kilómetros, contando el mismo fenómeno: intervención genética entre seres del cielo y humanos. Y justo después de esa hibridación global, ocurre un evento que se repite en todas las mitologías: el diluvio. El reinicio biológico. Codiguistas. Los Nefilim no son una excepción, son evidencia de un patrón universal. Alguien modificó la genética humana y el resultado fue tan peligroso que el cielo decidió reiniciar todo desde cero. La corrupción del código genético y el diluvio. Codiguistas. Aquí aparece uno de los puntos más oscuros de toda la narrativa antigua: la corrupción del código, la alteración del diseño original. En Génesis 6:12, la versión Reina Valera declara: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Ese versículo es clave, porque no habla de pecados, ni rituales, ni guerras. Habla de carne corrompida, de algo que afectó la biología, la especie, la genética. Y aquí los textos antiguos coinciden de forma inquietante. En las tablillas sumerias del poema de Atrahasis, Enlil observa lo mismo: que la humanidad ya no es como antes, que algo en su esencia ha sido alterado, y declara que el proyecto debe reiniciarse. En otras palabras, el diseño original estaba contaminado. Por eso Enlil ordena el diluvio, no como castigo moral, sino como un reset biológico. Pero entonces aparece la figura que cambia todo: Enki, el protector de la humanidad. Mientras Enlil prepara la extinción, el poema de Atrahasis relata que Enki rompe la prohibición, advierte al humano elegido, Ziusudra, Utnapishtim, Atrahasis, dependiendo de la tradición, y le da instrucciones para preservar la línea genética original. Así nace la embarcación, así nace el superviviente, así nace la semilla humana que debía reiniciar la especie. Codiguistas. El diluvio no fue simplemente un castigo divino, fue un reinicio del ADN, un intento por restaurar la versión humana anterior a la mezcla, a la contaminación, a las alteraciones que provocaron gigantes, híbridos y seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Y si los textos tienen razón, la gran batalla de los dioses no era espiritual, era biológica, era genética, era por el control del diseño humano. Babel y la fragmentación genética cultural. Codiguistas. Cuando parecía que el proyecto humano finalmente avanzaba sin intervención divina, aparece uno de los episodios más enigmáticos de toda la antigüedad: Babel. La mayoría lo recuerda como una historia de orgullo y castigo, pero los textos antiguos cuentan algo mucho más profundo. En Génesis 11:4, la humanidad declara: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». No era soberbia, era un intento de unificación, de acceso, de ascenso. Un movimiento colectivo para recuperar algo que había sido fragmentado desde los días del diluvio: su código, su conocimiento, su origen. Pero el texto dice que los Elohim observan el avance humano y pronuncian una frase inquietante. Génesis 11:6. Ahora nada les será imposible. Codiguistas, nada. Es la misma preocupación que Enlil expresa en Atrahasis. Es el mismo temor que rodea al árbol del conocimiento. Es el eco del miedo divino a una humanidad demasiado consciente. Por eso, en Génesis 11:7 ocurre la intervención. Descendamos y confundamos su lengua. No destruyen la torre, destruyen la unidad, porque una humanidad unidas, con un mismo lenguaje, con un mismo propósito y con memoria de su origen celeste,
era una amenaza para el orden cósmico. Pero aquí está la clave que pocos ven. La confusión de lenguas no solo fragmentó culturas, fragmentó linajes, fragmentó memorias, fragmentó códigos. La dispersión no fue solo geográfica, fue genética, un mecanismo para diluir, separar, reordenar y controlar la herencia humana después de los eventos del Edén, del diluvio y de los híbridos, porque si la humanidad se volvía una sola, iba a reclamar lo que había perdido desde el principio, el conocimiento del origen y el acceso al código. Así, Babel se convierte en el cierre simbólico de una operación mayor, la fragmentación del proyecto humano para impedir que descubramos algo que hoy estamos volviendo a mirar. El verdadero sello, ese que no está en templos, ni en ritos, ni en palabras antiguas, sino en nuestras propias células. Lucifer. Enki. El conflicto por el ADN humano. Codiguistas. Después de recorrer tablillas, libros sagrados, mitos y advertencias antiguas, hay un patrón que ya no puede ignorarse. En todas las historias, en cada cultura, en cada frontera entre lo divino y lo humano, siempre aparece un ser que enseña y otro que castiga. Y aquí es donde dos figuras que parecían no tener relación se encuentran frente a frente, Lucifer y Enki. El primero, llamado portador de luz en Isaías 14:12. El segundo, maestro de la sabiduría en las tablillas sumerias. Dos nombres distintos, pero un mismo delito ante los ojos de la autoridad celestial: despertar al ser humano. Enki, en Atrahasis, rompe las órdenes de Enlil para entregar conocimiento, leyes, técnicas, para modificar, corregir y mejorar al humano. Lucifer, en su sentido original, representa iluminación, claridad, revelación. Una figura que sube, que cuestiona, que piensa, y por eso es derribada del cielo. Isaías 14, 13 a 15. Ambos comparten el mismo crimen divino: intervenir en el desarrollo humano sin permiso. Mientras Enlil y la autoridad divina quieren preservar un proyecto controlado, predecible, obediente, ellos dos hacen lo impensable, tocan el código, el ADN, la conciencia, la chispa que define lo humano. Por eso reciben castigo, no por maldad, sino por interferir en el destino trazado desde arriba. Enki enseña lo prohibido, Lucifer ilumina lo oculto. Ambos abren los ojos del humano, tal como Génesis 3:7 describe, tras la intervención de la serpiente, otro símbolo de conocimiento, y ambos pagan el precio. Codiguistas. Lo que estamos viendo no es una historia aislada, es un conflicto repetido. ¿Quién tiene derecho a decidir lo que puede ser la humanidad? ¿La autoridad que quiere limitar? ¿O los que traen luz, ciencia y conciencia? Enki y Lucifer representan algo que ninguna religión quiso admitir: la lucha más antigua del universo. No fue entre cielo y tierra, sino entre control y conocimiento. Y en el centro de esa guerra latía un tesoro que todos querían poseer: el ADN humano. ¿Quién controla el código humano? Codiguistas. Después de recorrer Génesis, Atrahasis, Enoc y los ecos más antiguos de nuestra historia, solo queda una verdad que ya no puede esconderse. El llamado sello de Dios no fue un símbolo místico, ni una metáfora espiritual, ni una marca invisible en el alma. Fue un diseño, una programación, un código escrito en lo más profundo del ser humano. En las tablillas sumerias, Enki interviene, modifica, corrige y protege ese código. Mientras Enlil reacciona, restringe y castiga cuando el humano comienza a despertar. En la tradición bíblica, un portador de luz ilumina y el cielo lo derriba. Dos historias diferentes, dos narradores separados por miles de años, pero el mismo patrón. El conocimiento se convierte en delito, la conciencia se convierte en amenaza y el ADN humano se convierte en el campo de batalla. Codiguistas. La guerra celestial nunca fue por templos, ni por religión, ni por rituales. Fue por el proyecto humano, por quien tenía derecho a modificarlo, por quien debía controlar la herencia de nuestra especie.
Esa guerra dejó huellas, los Nefilim, híbridos nacidos de mezclas prohibidas. El juicio de los vigilantes, castigo por alterar la línea humana. La creación de linajes divinos, sangre mezclada con propósito oculto. La batalla por la herencia humana, un conflicto que atraviesa toda la historia. Y ahora, después de todo lo que hemos visto, la pregunta final no es teológica, ni mitológica, ni espiritual, es genética. ¿Quién controla realmente el código humano? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo alteró? ¿Y por qué? Codiguistas. Lo que viene a continuación nos llevará al corazón de ese conflicto, porque para entender la historia del cielo, primero debemos entender la historia de nuestro ADN.